En esta ocasión vamos a seguir con el libro de Romanos. Vamos a ver un poco lo que vimos la semana pasada, el sábado pasado. Vamos a hacer un pequeño resumen para poder entrar al tema que nos compete en esta semana. La semana pasada vimos en los puntos que nos tocó ver, que aprendimos. El primer punto que vimos fue: la justificación y la salvación están a nuestro alcance. Y recordemos cómo Pablo hace una referencia a Deuteronomio, cuando Moisés le habla al pueblo y le dice: la palabra o la instrucción de Yahweh no está lejos, no está del otro lado del mar, no está en el cielo, no está debajo de la tierra. Y Pablo hace esa referencia, pero se lo atribuye al Mesías. Y Pablo nos está dando a entender que el Mesías es la Torá, es la palabra, es la instrucción de Yahweh hecha carne. Como vivió el Mesías es la forma correcta de interpretar la Torá. Eso es lo que nos está tratando de decir Pablo cuando nos dice que la palabra de Yahweh no está lejos. La justificación y la salvación están a nuestro alcance. Yahushua está cerca. Él está cerca de nosotros. El otro punto que vimos fue: debemos confesar con nuestra boca que Yahushua es nuestro amo. No nada más es de puro pensamiento, no nada más es creer, porque por ahí en la Escritura está escrito: hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces hay que confesarlo. Yo recuerdo, estuve un tiempo en mi juventud muy metido en lo que le llamaban en aquel entonces el Ministerio de Liberación, y una de las cosas que nos decía el maestro, que nos enseñó todo respecto a liberación, y eso es una cosa que tienen las personas que tienen demonio o que no están cerca de Dios, que Yahweh, es que no pueden invocarlo. No pueden invocarlo. Tú les puedes preguntar: ¿crees en Dios? Y ellos te van a decir: sí creen. Pero cuando les dice: confiesa que Yeshua es tu Mesías, que tu Maestro, tu Redentor, no pueden hacerlo. Ese es uno de los primeros pasos que nos daban para determinar si alguien mínimo no estaba cerca de Dios. No quiere decir que esté con una posesión ni nada, no estoy diciendo eso, pero la mayor parte de los incrédulos, cuando uno les pregunta: ¿tú crees? Sí. ¿Puedes confesar a Jesús como tu Señor y tu Salvador? ¿Y para qué? Y empiezan a hacer un poco de titubear, ¿verdad? No pueden, es difícil para ellos. Entonces, les recomiendo que constantemente estén confesando. Debemos confesar con nuestra boca que Yahushua es nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Sí? Confesarlo constantemente. El otro punto que vimos es: debemos creer en nuestro corazón que Elohim lo levantó de entre los muertos. Debemos creer, es una de las fases de la forma de entrar a ese reino. Debemos de creer en Yahweh, debemos confesarlo, debemos creer que Yahweh levantó de los muertos a Yahushua, y debemos confesar con nuestra boca que Yahushua es nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador. El otro punto que vimos, el último, fue: debemos invocar el nombre de Yahweh. Porque ¿cuál fue el último versículo que vimos? Que me gustaría entrar con ese último versículo que vimos la semana pasada. El último versículo del versículo Romanos 10:13 dice: porque todo el que invoque el nombre de Yahweh se salvará. Y habla de una salvación tanto física, Yahweh lo va a bendecir, como estamos hablando de la bendición en cuanto a la salvación de nuestra existencia, esa vida eterna que nos espera. Con este versículo tenemos que arrancar, porque el siguiente versículo que nos toca
con el que tenemos que iniciar el día de hoy es una pregunta concerniente a lo que acabamos de leer. Lo que acabamos de leer es: porque todo aquel que invoque el nombre de Yahweh se salvará. Y luego Pablo pregunta: pero ¿cómo van a invocar sin creer en Él? ¿Y cómo van a creer sin oír hablar de Él? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les proclame? Pablo aquí cuando yo lo estudié hace mucho tiempo, había algo en mi corazón, y cuando me tocaron estos versículos dije: qué bueno que me tocaron estos versículos. Me encanta este tema. Este tema fue uno de los grandes problemas de mi juventud. Yo tenía un problema en mi juventud. Yo soy una persona muy lógica. Yo todo quiero entenderlo. Si no lo entiendo, es difícil que lo acepte. Es complejo para mí. A mí me decían: tienes que creerlo por fe. Y yo decía: pero ¿cómo es eso? No lo entiendo. Tú nada más cree. ¿Eso es fe? Sí, fe es creer en lo imposible. Ok, y eso me llevó, por muchos años, me llevó intranquilidad. Cuando yo empecé a estudiar con un maestro mesiánico, él empezó a un tema que se llama la fe, la emuná. Y dije yo: esto es lo que yo quiero saber. Es mi problema de mi juventud, mi problema de muchos años. ¿Qué es la fe? Cuando yo empecé a estudiar la fe con este maestro, yo le doy gracias a Dios porque me abrió los ojos y pude entenderlo. Mi mente lógica lo aceptó, supo que era lógico, ¿verdad? Entonces, cuando yo entendí lo que es la fe, para mí se volvió un estandarte en mi vida. Yo a todo el mundo le quería enseñar o le quería explicar qué es la fe realmente bíblica. Yo decía: es que la fe que nos han enseñado por años es una fe que no tiene lógica, que no es bíblica. Cuando yo logré entender lo que es la fe bíblica, yo pude entrar en paz, pude entrar en una tranquilidad, pero a la vez entré en una especie de conflicto de responsabilidad. ¿Por qué? Porque aquí está definiendo Pablo, con base a preguntas, lo que es la fe. Dice Pablo: pero ¿cómo van a invocar? Recuerden cuando, no sé si algunos de ustedes, yo creo que todos vimos lo que es la fe. Quiero recordarles: la fe es conocer la voluntad de Dios, de Yahweh, creerla en mi corazón y ponerla en práctica. Vimos en un estudio muy amplio que la fe comprende todo esto. Si analizamos el libro de Hebreos, todos los héroes de la fe, sus acciones o lo que hicieron, en lo que hicieron integran estos tres sucesos. Ellos oyeron la voz de Dios, la voluntad de Dios. Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te doy. Oyó la voluntad de Dios, conoció la voluntad de Dios, la creyó que había sido Dios. ¿Y qué sucedió? Actuó, lo hizo, salió. Y así con todos los héroes de la fe que vemos en Hebreos, si podemos ponerle esta fórmula, a todos encaja la fórmula. Todos oyeron la voz de Dios, conocieron la voluntad de Dios, la creyeron y la pusieron en práctica, lo hicieron. Entonces Pablo dice: pero ¿cómo van a invocar? ¿Qué es invocar? Es un acto, tienen que hacer algo. ¿Cómo van a hacer? Sin creer en Él. ¿Y cómo van a creer? Creer es igual a creer. Sin oír hablar de Él. ¿Y cómo oirán? ¿Qué quiere decir? Que para mí es el conocer.
sin haber quien les proclame. Aquí Pablo está integrando los tres elementos de la fe: el conocer, el creer y el hacer. Pero Pablo dice, ¿cómo van a hacer si no han creído? Porque nadie les ha anunciado. ¿Y cómo van a creer? Entonces Pablo dice, ¿cómo van a tener fe si no hay nadie que les proclame? Qué interesante. ¿Cuál es el inicio de la fe? El conocimiento. Y para poder conocer, ahí está nuestra responsabilidad. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestro vecino empiece a tener fe? Tenemos que proclamarle la voluntad de Yahweh. Tenemos que proclamarle los hechos tan maravillosos de Yahweh que están expresados en su palabra. Lo que hizo Yahushua, nuestro maestro, por nosotros. Hay que proclamar el mensaje. Pero Pablo no se queda nada más dándonos la responsabilidad en lo particular de proclamar el mensaje de Yahweh o de la buena noticia, sino que se va un poquito más allá en el siguiente versículo. En el versículo 15, Pablo dice, pero ¿cómo lo van a proclamar si no los envían? Esa es la responsabilidad de la comunidad. La comunidad, por eso, al menos en nuestra comunidad, en nuestra congregación, muy constantemente van a escuchar que desde el frente se les dice, hablen, compartan la voluntad de Yahweh, compartan a los vecinos. Pero no voy a hablar mal, no quiero hablar mal. En su momento todas las formas de proclamar a Yahweh en su momento fueron correctas, o en su momento han sido correctas, pero yo no estoy hablando de agarrar un megáfono y salir por las calles a gritar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Tal vez en estos tiempos ya no funciona. Me acuerdo en los años 70, 80, las grandes campañas y la gente parada en los parques con voz en cuello, gritando. Era algo novedoso en Monterrey, al menos en Monterrey, en los años 70, 80. Todas las campañas que hubo, Cristo es la respuesta, que después salió, ¿y cuál es la pregunta, verdad? Salieron se contrapunteaba la gente. Muchas campañas que se hicieron y había proclamadores en los parques, y era muy común. Desafortunadamente, con el tiempo se fue demeritando la forma de proclamar a Yahweh en las calles, en los parques. Llegó el momento que aún el gobierno empezó a prohibir un poco todas esas acciones que provocaban algo de problemas, ¿verdad? Conflictos. Pero yo estoy hablando de la forma en que el Mesías proclamaba. Él proclamaba con su vida, con sus actos, con sus hechos, con su forma de vivir, ¿sí? Él hablaba, la gente se acercaba a él y él les hablaba, les daba esperanza, les daba fe. ¿Cómo les daba fe? Anunciándoles la voluntad de Yahweh. Ellos la creían y luego la ponían en obra. Él sanaba enfermos. Él le enseñaba a los fariseos, ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque era su forma de vida. Él constantemente estaba mostrando misericordia como forma de vida. Entonces, Yahushua predicaba de una forma en la que todos debemos de imitar con nuestra forma de vivir, con nuestra vida cotidiana, que la forma en que vivamos día tras día sea la forma en que el Mesías nos enseñó a vivir. Ahora, es cierto que no es fácil, sí, no es fácil. Es cierto que a veces es complicado. Por ejemplo, uno de estos sábados veíamos el por qué todos necesitamos un redentor.
porque nos dimos cuenta de que todos fallamos en el cumplimiento de la Torá. En aquel entonces vimos un mandamiento donde dice Yahweh, cuando vayas por el camino y veas el asno, el burro o cualquier objeto de tu vecino que lo tenga perdido, no te debes de hacer de la vista gorda o no te debes de decir como que, ay, no lo vi, sino que tienes que ir y cuidarlo y devolvérselo. Desde el punto de vista de que no debes de hacerte de la vista gorda, Chihuahua, ¿cuántas veces o cuántos de nosotros no hemos sucedido de que en aquel entonces comentábamos en la clase de Torah, dice, ¿a quién no le ha pasado que ve el perrito del vecino en la calle y, ay, ni lo vi, mejor me voy? O sea, ese simple acto ya nos hizo quebrantar Torah. Ya no merecemos ser perfectos, o ya no somos perfectos, ¿sí? Es un simple detalle de la Torah, pero la palabra dice que si quebrantamos un simple detalle de la Torah, somos pecadores, ya. Sin embargo, Yahoshua vino a ser perfecto y Él nos dio la posibilidad de llegar a la vida eterna. Entonces, aquel que dice, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, es mentira. En algún aspecto de la Torah ya falló. No puede ni siquiera aprendérsela para poder después hacerla. Entonces, nuestra vida debe de contener lo más que se pueda, lo que más nos esforcemos de la vida del Mesías. Entonces, hay un ¿cómo se llama? Hay un dicho, me estoy adelantando. Había un dicho de un monje, se me hace que era San Francisco, no me acuerdo quién era, que decía, vayan a los pueblos y prediquen, y de ser necesario, hablen. Que estaba tratando de decirles que prediquen con sus actos, que prediquen con buenas obras, que prediquen con ayuda, y si es necesario hablar, hablen, pero que sean diferentes, que la gente pueda ver y pueda atraerles lo que ven en ellos y puedan acercarse a Yahweh desde ese aspecto. De eso nos manda Yahoshua constantemente, a estar constantemente actuando, ¿verdad? En conforme a la palabra. Entonces, ¿y cómo lo van a proclamar si no envían? Ok, hay que enviarnos. Dice, como está escrito, qué agradable es la llegada de los que anuncian la buena noticia de las bendiciones. Esto Pablo hace referencia a Isaías 57. Y si vamos a Isaías 52, 7, vamos a ver algo que Isaías en aquel entonces está expresando. Y dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae la buena nueva, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Me gustó esta traducción de la Biblia textual, porque lo podemos entender mucho como la buena noticia. En griego, evangelión, en hebreo es la besorá, la buena noticia. Aquí Isaías nos está dando a ver que la buena noticia no es nada nuevo. Ya es desde muchos siglos antes. No es desde que el Mesías vino, resucitó, se ascendió al cielo y ahora existe la buena nueva. No, Isaías la está proclamando. ¿Y cuál es esa buena nueva de salvación? Yahweh reina. ¿Qué predicaba el Mesías? El reino de Yahweh. ¿Qué predicaba con sus actos? Que el reino de Yahweh se ha acercado.
¿Qué es lo que quiere Yahweh reinar en nosotros? ¿Cuál es la buena nueva? Que Yahweh se acerca y te dice: quiero ser tu Señor y tu Salvador. Si nosotros queremos formar parte de ese pueblo, tenemos que obedecer a nuestro Rey. ¿Y qué debemos de obedecer? Su palabra, sus mandamientos, sus instrucciones de vida. Entonces, desde la antigüedad, desde antes del Mesías, la buena noticia siempre ha sido la misma. Yahweh quiere reinar en Israel. Cuando Israel se apartaba, los profetas luego le decían al pueblo: te has apartado, no estás por un buen camino, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Pablo en el versículo 16? Pero no todos obedecieron la buena noticia, porque Isaías dice: Yahweh, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Aquí Pablo está utilizando un método de enseñanza que en la antigüedad los antiguos maestros de Torá, los antiguos maestros de la Biblia utilizaban con sus alumnos. Sus alumnos tenían la obligación de aprenderse de memoria, si es posible, libros completos de la Torá. ¿Por qué? Porque cuando el maestro estaba enseñando, de repente hacía lo que dice Pablo: no se preocupen, porque Yahweh nos va a proteger, ¿sí? Y luego empezaba, por ejemplo, en este caso dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? O por ejemplo decían: Yahweh es nuestro pastor y nada nos faltará. Automáticamente, ¿ustedes qué se les viene a la mente? Salmo 23, nada nos faltará, en lugares delicados pastos, no hará descansar. Exactamente lo mismo hacían en la antigüedad los maestros de Israel. ¿Qué está tratando de decir Pablo aquí? Pablo nos está refiriendo a Isaías 53. Voy a leer un pedacito nada más. Isaías 53. ¿Quién puede creer lo que hemos oído? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Yahweh? Porque ha crecido por su favor como un retoño, como una raíz en tierra árida. No tiene forma ni belleza para que lo miremos, ningún encanto para que lo hallemos agradable. Fue despreciado, desechado por los hombres, varón de sufrimientos, familiarizado con los enfermedades, como uno que esconde su rostro de nosotros. Fue menospreciado y lo estimamos como nada. Le voy a dejar ahí porque no puedo leerlo sin llorar. A la mitad yo ya estoy llorando, de remordimiento tal vez, ¿verdad? De lo que Yahweh hizo por nosotros, lo que Yahoshua sufrió por nosotros. Y Pablo nos está diciendo: pero no todos obedecieron. ¿Por qué? Porque las autoridades del pueblo, en otra versión hay una parte donde dice: era un don nadie. Así lo veían las autoridades del pueblo a Yahoshua, como un don nadie. En la Biblia de Jerusalén, si ustedes leen estos párrafos, ahí va a decir que en ese momento la gente lo veía como un don nadie. Entonces, más adelante, si ustedes leen todo el capítulo 53, es la vida de nuestro Mesías condensada en el capítulo 53 de Isaías. Pero habla ahí de que no todos obedecieron al mensaje. Pero sí hubo mucha gente que obedeció. Los primeros creyentes, todos fueron del pueblo de Israel. Todos, casi el 90% o más. Todos los primeros creyentes, los primeros discípulos, todos los discípulos eran del pueblo de Yahweh. Entonces, pero desafortunadamente los líderes, los maestros,
muchos responsables del pueblo no lo creyeron. Y eso provocó que para nosotros fuera una bendición, porque eso provocó que Yahoshua llegara, muriera, resucitara y nos diera la oportunidad a todo el mundo de poder formar parte de este pueblo. Y luego dice el versículo 17, así que la fe viene por el oír. Ese es el inicio de la fe. Y lo que se oye es el mensaje del Mesías. ¿Cómo dijimos ahorita que inicia la fe? Con la información, con la proclamación. Y Pablo es lo que concluye. Así que la fe viene por el oír. Pero Pablo hace un filtro muy grande. De todos los maestros, de todos los líderes religiosos de la época, de todo lo que han oído a través de siglos, lo que se oye es el mensaje del Mesías. Eso es lo que debemos de oír y debemos de tomar como la correcta interpretación de las Escrituras. Aquí lo que nos está diciendo Pablo es, vamos a oír 1000 voces, miles de virtuosos que nos van a enseñar muchas cosas, pero lo que verdaderamente importa y lo que verdaderamente nos da una correcta interpretación de la Torá, de las Escrituras, de la instrucción de Yahweh, es el mensaje del Mesías. ¿Y cuál era el mensaje del Mesías? El reino. Si ustedes leen los evangelios, ¿a qué se parece el reino de Elohim? Y daba una parábola. Y el reino de Elohim se parece, y otra parábola. El reino. ¿Y qué vimos ahorita que era el reino? Que Yahweh quiere reinar en nosotros. ¿Y cómo podemos entender lo que es el reino? ¿Quién es parte de ese reino? Los que aceptaron al Mesías, primeramente, los que se allegaron a la voluntad de Yahweh y lo siguen. Porque ¿qué hizo Yahoshua? Constantemente él decía, yo no hablo de mí mismo, yo hablo lo que el Padre me ha dicho que hable. Yo no hago las cosas por mi cuenta, yo hago las cosas que mi Padre me ha mandado que haga. Entonces, ¿cuál es el mensaje del reino? Ponerse bajo el rey, ponerse bajo la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores y de su instrucción. Aún nuestro Mesías, Yahoshua, estaba bajo el designio de su Padre y caminaba bajo la instrucción de Yahweh, de su Padre. Eso es formar parte del reino. Eso es ser un integrante del reino. Todos los profetas, cuando el pueblo se desviaba, van por mal camino. Vuelvan, hagan teshuvá, hagan retorno a Yahweh, para que Yahweh los perdone y los bendiga. Y vuelvan a ser parte de su reino y haya bendición y haya vida eterna. Entonces, constantemente, tanto el Mesías como en estos casos Pablo, nos habla de que debemos de anunciar el reino, cómo lo vivió el Mesías, lo que significa formar parte del reino, qué implica estar en el reino. Eso es lo que debemos también de estar anunciando. Dice el 17, me gustó mucho la traducción que hace la Biblia textual. Dice, así que la fe viene por medio de la predicación. Y la predicación a través de la palabra de Cristo. ¿Cómo inicia la fe? Vuelvo a repetir, vuelvo a preguntar. Con la información, con el conocer la voluntad de Yahweh. Al conocer la voluntad de Yahweh, al creerla y empezar a ponerla en práctica, empezamos a completar nuestra fe.
Es un tema para mí apasionante, la fe, porque cuando lo entendemos, cuando logramos entender lo que implica la fe, ahí empezamos a caminar realmente, porque de nada sirve que yo conozca la voluntad de Yahweh, aún la puedo creer, pero si no la hago, soy como si Noé no hubiera hecho el arca, no estuviera dentro de los padres de la fe. Es más, quién sabe, no hubiera nadie en la tierra, yo creo. O sea, ¿qué implica fe? Conocer, creer y poner por obra. Yo puedo ser un gran conocedor de la palabra de Yahweh, pero si no la pongo por obra, no soy un hombre de fe. Los grandes hombres de fe son los que caminan en la voluntad de Yahweh. Y luego dice Pablo en el versículo 18, pero pregunto yo, ¿acaso no oyeron? Claro que sí, porque toda la tierra ha salido el anuncio de ellos y hasta los confines del mundo sus palabras. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó esto de que claro que sí, por toda la tierra ha salido el anuncio de ellos y hasta los confines del mundo sus palabras? ¿Cuándo sucedió esto? Pablo nos está refiriendo a un suceso que podemos encontrar en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos 2, vamos a leer específicamente del 5 al 11. Aquí es donde se está refiriendo Pablo, cuando dice esas palabras. Dice, en Jerusalén se estaban hospedando judíos piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Asombrados y maravillados decían, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que los oímos hablar cada cual en su propia lengua nativa? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judá, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pafilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Quirene, y romanos residentes aquí, y todo judío como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas la grandeza de Yahweh. Este fue el momento donde más de 3,000 personas que venían de todas partes del mundo, cuando volvieron a su nación, ¿qué hicieron? Proclamar el nombre de Yahoshua. De tal forma en que cuando Pablo iba a las comunidades que estaban en Asia, en algunos lugares ya había comunidades que creían en Yahoshua como Señor y como Salvador. Habían llevado la palabra. Yahweh aprovechó, o ya tenía su plan así establecido. ¿Cómo en aquel entonces podías hacer el anuncio a toda la nación, a toda la tierra, de un evento tan importante como es la venida del Mesías, su vida, su muerte y su resurrección? Pues en un momento adecuado en el que todo el mundo estaba en un solo lugar, y en ese momento era Shavuot, era el día de Pentecostés, era el día de semanas, donde todos los, como dice, judíos piadosos de todas partes del mundo estaban reunidos en el templo en Jerusalén, y ahí fue cuando Yahweh derrama su poder y empieza a hablar las maravillas de Yahoshua en todas las lenguas. Y ahí es donde realmente se empieza a esparcir por todo el mundo el mensaje de Yahweh. Entonces,
Cuando Pablo dice, pero pregunto yo, ¿acaso no oyeron? Claro que sí, porque toda la tierra ha salido el anuncio de ellos, de los 3,000 y algo que estaban reunidos, y hasta los confines del mundo sus palabras. Entonces, todas partes se dispersó la palabra. Iba Pedro y luego iban muchos de los apóstoles a lugares donde ya había comunidades y se alojaban con ellos. En muchas partes, como vemos en el libro de los Hechos, llegaba Pablo y llegaba anunciando un nuevo evangelio, como en muchas partes era. Pero eso que había en muchas comunidades, ya había el mensaje de Yahushua. Y luego vemos en el versículo 19. Pero pregunto, ¿será que Israel no ha comprendido? Moisés fue el primero en decir, yo los provoqué a celos con un pueblo que no es mío, con una nación sin entendimiento, los provoqué a enojo. Pablo está refiriendo a Deuteronomio 32, 21. Deuteronomio 32, 21 dice, me disgustaron con no deidades, con los que no eran Dios. Me enojaron con sus vanidades. Yo los disgustaré con un pueblo que no es mi pueblo. Los enojaré con una nación de necios. ¿Qué está haciendo aquí Yahweh cuando Pablo refiere a que Moisés ya lo había advertido cuando habla de los provocaré a celos con una nación, con un pueblo que no es mío? Esto que está hablando Pablo lo podemos ver muy fresco en el primer siglo. En el primer siglo, todos los creyentes en el Mesías, los primeros creyentes eran judíos y tenían su religión judía y creían en Yahweh, era básico, creían en Yahweh, nada más que ellos voltearon a ver a Yahushua como su Mesías, como el Mesías prometido en las Escrituras. Ellos creyeron en él. Y cuando ellos empiezan a hacer eso y empiezan a hablar de Yahushua y empiezan a hablar de Yahweh, de lo que hizo Yahweh por medio del Mesías, y los extranjeros o los mismos israelitas que se habían alejado del pueblo empiezan a acercarse por medio de Yahushua a otra vez al retorno, a retornar a la raíz, a retornar a la fuente que es Yahweh. Cuando todo ese pueblo empieza a entrar a los pies del Mesías, el pueblo judío, ¿qué dice? ¿Qué está pasando? Estos están alabando a Yahweh, pero ni siquiera son judíos. No vienen al templo, no piden perdón, no hacen sacrificio, no nada. ¿Cómo? Se empiezan a poner celosos de todo lo que está sucediendo en el primer siglo. Después, con el tiempo, se fue diluyendo todo eso. Llegó el momento en que en la Edad Media y en la edad de 1500, 1600, el pueblo de Israel ya no se pone celoso. ¿Por qué? Porque es otra religión. El cristianismo ya es otra religión, no es parte del judaísmo. Inició, creen en un Dios, pero ellos tienen su Dios, ¿sí? Ya no se ponen celosos. ¿Qué está pasando en estos tiempos? Cuando el pueblo de Dios empieza a rescatar las raíces, empieza a darse cuenta de que Yahweh es el rey, el soberano, de cuando uno voltea y dice, tenemos que guardar la palabra de Yahweh, tenemos que hacerla nuestra, tenemos que alabar a Yahweh, guardar sus mandamientos, y empieza a haber un movimiento que en primer lugar fue mesiánico, que todo el judaísmo empezó a volver a creer
en Yahoshua como su Mesías, pero luego se empezó a integrar todos esos gentiles, todo ese cúmulo de gentiles empezó a guardar Torah, empezó a buscar los mandamientos, empezaron a acercarse a maestros de la ley, a preguntarle qué tengo que hacer para agradar a Yahweh, a guardar la ley, a descubrir todo esto que se está descubriendo en sus últimos días. Vuelve otra vez el pueblo de Israel a ponerse celoso. El judaísmo empieza otra vez una gran lucha para decir que lo que el mesianismo está haciendo es una herejía, que no deben de estar buscando todo eso. Están tratando de apartar al pueblo de Yahweh, o a los que están entrando, apartarlos y tratar, no los aceptan todavía. Entonces está habiendo un despertar otra vez del poner a celos al pueblo de Israel, al judaísmo. ¿Por qué? Hubo una historia, y de hecho por eso puse la foto esa que al principio. Alguien me platicó que tenía un hijo de esos que nomás dicen que sí, pero no dicen cuándo. Sí, papá, sí, papá, sí, papá. Hijo, ¿por qué no me obedeces? ¿No me amas? Sí, sí te amo, papá, pero espérame, al ratito. Y hubo un momento en que el papá trae a un niño extraño y lo invita a comer a su casa. Y el papá le dice, oye, ¿me puedes traer esto? Y el niño se levanta y va y lo trae. Oh, gracias. Oye, ¿puedes ayudarme a hacer esto en la casa? Sí, claro que sí. Y va y le ayuda en la casa. Y va y el niño, al día siguiente vuelve el niño y vuelve el papá empieza a jugar con el niño y el hijo empieza a voltear y decir, ¿qué está pasando? Y este niño extraño, ¿qué está haciendo en mi casa en primer lugar? Está jugando con mi papá. ¿Y qué está pasando? Se empieza a poner celoso. ¿Cuál era la diferencia? Que el niño extraño sí obedecía al papá con lo que le mandaba, sí obedecía al papá cuando le decía, quieres ir al parque, y se lo llevaba al parque. Entonces el otro niño se empezó a poner celoso y empezó a decir, ¿qué está pasando en mi casa? Yo soy el hijo. Aquí está fallando algo, y se empezó a poner celoso del otro niño. Empezó a entrar en enojo, ¿sí? Porque el otro niño sí estaba obedeciendo y se estaba ganando la confianza del papá. ¿Qué pasa cuando alguien extraño al pueblo de Yahweh o al pueblo de Israel entra y empieza a obedecer a Yahweh y empieza a ser bendecido y empieza a buscar a Dios, buscar a Yahweh y a obedecer? Es lógico que al ser bendecido empieza a haber un rechazo de parte del pueblo original. Y es lo que está pasando en nuestros tiempos. Ahorita todos los que hemos entrado en este proceso de volver a las raíces de lo que era el cristianismo en el primer siglo, que era un cristianismo obediente a Yahweh, obediente a la Torá, obediente a la forma de caminar del Mesías. Todo ese cristianismo que se está dando cuenta está siendo rechazado tanto por el cristianismo secular como por el judaísmo. Ahora sí no somos ni de aquí ni de allá. Estamos siendo un movimiento que se ha acercado o está acercándose con sinceridad a la verdad de Dios, expresada en su palabra, expresada en que quién quiere formar parte de ese reino. El obediente, el que está dispuesto a obedecer, el que está dispuesto a seguir el camino del Mesías. Esos son los que están formando parte del reino. Entonces, estamos provocando a celos al pueblo de Israel. Debemos de estar provocando a celos
el pueblo de Israel con nuestra obediencia y con nuestro diario caminar. El proclamar al Mesías y hacer esto más grande para que el pueblo de Dios se engrandezca y el reino de Yahweh venga pronto. El reinado, el Mesías venga pronto. Entonces, Pablo dice que Moisés ya lo había profetizado, ahora sí como quien dice, ¿verdad? Que en el tiempo de Pablo está entrando pueblo que no era pueblo que no pertenecía al pueblo o al reino de Yahweh, y están siendo obedientes a Yahweh y están ganándose el favor y la gracia, la misericordia de Yahweh, y están siendo bendecidos con vida eterna. Entonces el pueblo de Israel entra en celos. Y aquí dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es mío, con una nación sin entendimiento los provocaré a enojo. Pablo es lo que nos está tratando de decir. Y luego Pablo en el versículo 20 dice, este es el versículo de Deuteronomio, perdón, no lo puse, era Deuteronomio 32, 21. Y dice, me disgustaron con no deidades, me enojaron con sus vanidades y yo los disgustaré con un no pueblo, los enojaré con una nación de necios. Y luego Pablo nos dice en el versículo 20, luego Isaías dice claramente, me encontraron los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esto lo podemos ver en Isaías 65:1. Dice Isaías 65:1, yo le respondí a los que no preguntaban por mí, estuve accesible para los que no me buscaban, y a una nación que no invocaba mi nombre le dije, aquí estoy, aquí estoy. Pablo nos está refiriendo a este proceso de que Yahweh abre las manos a un pueblo que no era su pueblo o que no lo conocía y que cuando lo conocen se acercan a él. Ahí ya Pablo habla de que esto es para todos. ¿Cuál es el requisito de poder ser parte del pueblo de Yahweh? Aceptar al rey y ponerse bajo el dominio del rey. Es el requisito, la obediencia, el entrar, el formar parte de ese pueblo. Y todos los que no conocían a Yahweh, conforme iban yendo los apóstoles, iban haciendo milagros, iban haciendo muchas sanidades, iban creyendo, iban acercándose a Yahweh y ese pueblo empezó a crecer. Esa es la forma de acercarse a Yahweh, obedeciéndolo. Y luego en el 21, que es el último versículo que nos toca ver, nos vamos a ir algo temprano hoy, o vaya a nuestra hora. Dice el versículo 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. El contexto de esta palabra de Isaías habla de que Yahweh está diciéndole al pueblo de Israel que constantemente están adorando otros ídolos, se están yendo en pos de deidades que no son dioses, están yendo a ofrecer sacrificios que aún hasta sus hijos los ofrecen como sacrificios a otros dioses. Entonces, dice ahí, constantemente extendí mis manos a un pueblo rebelde y desobediente y rebelde. Y esto va a ser el parteaguas para el tema del próximo sábado. No quise extenderme o profundizar en él porque lo vamos a ver más en profundidad,
porque este es el contexto del tema que sigue. Como resumen, me gustaría ver lo que aprendimos hoy para concluir este tema. Si se fijan, vimos varios temas. El primer tema que vimos, la fe es el resultado de conocer, creer y hacer la voluntad de Yahweh. Y Pablo nos lo explicó cuando nos dice y cómo van a invocar, y nos da todo el proceso de creer, de tener fe en Yahweh, ¿verdad? Entonces, el primer punto que vimos fue: la fe es el resultado de conocer, creer y hacer la voluntad de Yahweh. El siguiente punto que vimos fue: debemos proclamar el mensaje del Mesías. ¿Cómo va a tener la fe la gente de afuera, como vimos hace ratito, si no hay nadie que proclame, si no hay nadie que predique el mensaje del Mesías? ¿Cómo va a tener fe esa gente? ¿Cómo va a conocer la voluntad de Yahweh? ¿Cómo va a empezar ese proceso de fe la demás gente si no hay nadie que proclame el mensaje del Mesías? Debemos proclamar el mensaje del Mesías. El siguiente punto fue: debemos obedecer la palabra de Yahweh. Esto entra en el contexto de cuál es la mejor forma de predicar la palabra de Yahweh, siendo nosotros obedientes y mostrándonos ante la gente como hombres de santidad, ahora sí que de misericordia y de bondad, como en toda la Escritura, en todos los mandamientos. Como ya hemos visto, muchos mandamientos, muchos son de misericordia, de justicia. Todo eso, al obedecer la palabra de Yahweh, al obedecer, nos estamos mostrando a nosotros como ahora sí que como predicadores silenciosos. Y si es necesario hablar, empezamos a hablar. Cuando la gente se acerca, a todos yo creo que nos ha pasado: hay algo raro en ti, eres diferente. Una persona una vez me dijo: ¿usted es cristiano? ¿Cómo sabe? Pues yo creo que hasta la forma de caminar es diferente. Yo, por la forma de caminar. O sea, algo pasó en ella, en su mente, que dijo: él es cristiano. ¿Sí? No, pues sí soy cristiano. ¿Sí? Entonces, algo debe de haber en nosotros que la gente provoque a preguntar, provoque a decir, provoque a empezar el tema. Y eso abre la puerta para que nosotros empezamos a hablarle del Mesías. Entonces debemos de caminar, debemos de obedecer la palabra de Yahweh, para que esa obediencia, como ahora sí, recuerdan en Deuteronomio, creo que es en Deuteronomio cuando dice: yo los he puesto por luz a las naciones, para que las naciones de alrededor, cuando vean que su Dios los bendice grandemente, ellos quieran formar parte de esas bendiciones y decir: nosotros queremos formar parte de ustedes, porque vemos que son un pueblo inteligente, con unas leyes justas y que su Dios los bendice. Queremos formar parte. A eso fue llamado el pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que debemos de estar caminando nosotros, que nuestro caminar diario, que nuestra forma de hablar, que nuestra forma de actuar en justicia y en misericordia sean un imán para que la gente se acerque y quieran esa paz que hay en nosotros. Entonces, esa es la mejor forma de obedecer, de predicar la palabra de Yahweh. Y el último punto que podemos ver en lo que aprendimos hoy es: fuimos invitados a formar parte de la familia de Yahweh. Y al ser invitados a formar parte de la familia de Yahweh, va a provocar a celos a los integrantes originales de la familia. Si empezamos a ser obedientes, si empezamos a ganarnos el favor de nuestro Padre, si nuestro Padre nos empieza a bendecir por ser obedientes, por ser justos, por ser bondadosos, y ese celo debemos de provocarlo
al pueblo original. Ahora, me gustaría entrar, hoy nada más son 3 preguntas, pero esas 3 preguntas engloban mucha información. Y me gustaría que si nos podemos poner en pie para poder primero estirar nuestros pies. No fue mucho tiempo el día de hoy, pero igual para desentumirnos. Y empezar a ver las preguntas. La primera pregunta que yo pude redactar es: ¿entendemos la importancia de proclamar el mensaje de Yahushua? ¿Entendemos que tenemos una responsabilidad de provocar o de iniciar la fe en otras personas? Somos esa chispa que inicia el fuego, que inicia esa explosión de la fe en otras personas. Cuando nosotros pasamos esa información y empezamos a hablar de Mesías, empezamos a hablar de Yahweh, iniciamos el proceso de fe. Ya hay la información ahí. Ahora lo que sigue es que la misma persona empiece a creer la palabra de Yahweh y la empiece a poner en práctica. Pero la importancia de iniciar esa chispa, esa fe, es responsabilidad, como Pablo bien nos da esa responsabilidad. Dice: ¿y cómo van a oír si nadie les proclame? ¿Cómo van a creer si nadie les ha dado a oír? ¿Y cómo van a invocar el nombre de Yahweh si ni siquiera han creído porque nadie les ha proclamado? Entonces, es real la responsabilidad que tenemos como iniciadores de esa fe. La segunda pregunta es: ¿hay evidencia en tu vida de tu fe? Como vimos, el completar la fe es en poner en práctica o hacer la voluntad de Yahweh. Entonces, se clarifica la palabra que dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque si oyeron la información, la creyeron y la están poniendo por obra, ¿cuáles van a ser los frutos? Es lógico, tiene lógica. Podemos entender la frase: por sus frutos los conoceréis. ¿Hay evidencia en tu vida de tu fe? ¿Qué frutos de obediencia está habiendo en tu vida? ¿Hay fe en tu vida? Con tu caminar diario se puede la gente dar cuenta, ¿sí? Y la tercera pregunta: ¿estás siendo un medio para poner a celos a Israel? ¿Has tomado en serio tu papel como hijo adoptivo, que fuiste injertado, como lo vamos a ver en los próximos sábados, que fuimos injertados a eso, lo vivo original, ¿sí? Y que debemos de dar un fruto dulce? ¿Estás siendo un medio para poner a celos a Israel? ¿Qué hemos hecho para que Israel tenga celos de nosotros? Estamos empezando ese proceso. Ya hay muestras en Israel, ya se estaba diciendo, proclamando una ley, y creo, no sé si ya se hizo real, de que todo el que nombre a Yahushua, está prohibido hablar de Yahushua. Quieren legislar o quieren poner esa ley en práctica, que ya no se pueda hablar de Yahushua en Israel. Recuerden que en estos tiempos, en el poder del gobierno de Israel, hay mucho ortodoxo. Ahorita casi todos los que están en el gobierno son de Likud, así se llama el partido. El partido Likud es un partido de ultraortodoxia. Son judíos ultraortodoxos. Entonces muchas de las leyes
que están tratando de impulsar también van dirigidos en contra de todo lo que es el mesianismo y el cristianismo. Entonces están tratando de hacer eso. Espero que no se logre, ¿verdad? Pero se está impulsando y ahí es donde vemos que el pueblo de Israel está empezando a tener celos, ¿verdad? Del pueblo que está siendo adoptado. Esas son las preguntas que preparé, son muy concretas y dan mucho a qué pensar, nos dan mucho a qué reflexionar y me gustaría que se las llevaran para que meditaran en ellas y que pudiéramos ahora sí que adecuar nuestra vida conforme a lo que Yahweh nos pide que seamos como personas, que seamos en esta vida como creyentes, que caminemos constantemente en su palabra. Y bueno, pues